Betania, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, comenzamos el último de esta serie de videos que entre la UCEL y el Colegio del Sol hemos querido realizar para dar por lo menos una visión de cómo estamos, cómo venimos. Y este último video es hacia dónde vamos. Ya no tanto cómo estamos hoy, sino con qué nos vamos a encontrar el día después de, de que se levante esta pandemia o que se levante esta cuarentena. Y la primera pregunta que tengo es si vamos a ser los mismos que éramos previo a todo esto. Eh, ¿Cómo lo ves vos? Bueno, por supuesto que no sabemos qué va a suceder. Ahora, Ujú. en cuanto a si vamos a ser los mismos, yo diría, ojalá que no, ojalá que no seamos los mismos. Si una pandemia de la magnitud que tiene esta, que ha modificado todas nuestras rutinas, todas nuestras costumbres, todos nuestros hábitos, no nos modifica, creo que ahí sería un punto para preocuparnos, ¿no? Em, es una ocasión eh, para cuestionarnos todo, ¿no? Para desnaturalizar todo aquello que traíamos como muy instalado, muy incorporado, para considerar nuevas prioridades, nuevas, diferentes valoraciones, diferentes objetivos. Entonces, si tenemos la suficiente flexibilidad y permeabilidad como para realizar estos nuevos aprendizajes, como para animarnos a dejar las preguntas abiertas, creo que es bueno, lo más valioso que nos puede dejar esta ocasión. Ojalá, digo, no seamos los mismos y creo que no casualmente uso esa palabra porque tiene que ver más con una expresión de deseo que con una certeza de qué es lo que va a suceder. Eh, y ojalá esos cambios vayan por el lado de poder pensarnos más con el otro, más desde la construcción de lo común, del lazo social, eh, sin caer, por supuesto, en una mirada ingenua de que esto mágicamente modificará las cosas o que de un día para el otro podrá darse un cambio en ese sentido. Pero bueno, apostar a que algo de eso ocurra, creo que sí cabe. Sabés que cuando veía los videos anteriores y vos hablabas de no caer en este romanticismo, de creer que este encierro nos va a volver a todos mejores y que, bueno, va a refundar la familia o los vínculos o los lazos. Y pensaba en algo que había leído de un filósofo que decía que le preguntaban si había un cambio social después de todo esto, y él decía, no le demos al virus el valor que le tenemos que dar los hombres a esto, los hombres y las mujeres, que los cambios son producto de lo que hagamos nosotros, no lo que haga un virus, y que tiene relación con esto que vos decías, y lo que decía Bobbio. Bobbio era un politólogo italiano que decía el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. El optimismo de la voluntad porque hay que hacer para cambiar, pero con algún pesimismo desde la razón, saber que los cambios no vienen solo eh, y que son complejos por otro lado. Entonces, en esta sociedad nueva que se avecina, que es la que vos planteabas, si es que se avecina, ¿cómo la pensás vos? ¿Cómo te pensás de ese cambio en cuanto a los vínculos? Bueno, nosotros somos de dos instituciones educativas que tenemos bastante para aportar en esto y vos, ¿qué mirada tenés con respecto a esto? Sí, bueno, los cambios que va a haber en la sociedad seguramente que serán muchos y respecto de esto, bueno, se vienen escuchando perspectivas desde lo más optimista hasta lo más pesimista, ¿no? Miradas muy contrapuestas en este sentido, ¿no? Desde eh, pensar que probablemente el que venga sea un escenario de mayor control social, de mayor vigilancia, de cierta invasión o avance sobre la vida íntima, eh, de hegemonía de lo virtual o de lo tecnológico por sobre otro tipo de vínculo, de relación. También pensar bueno, que la precarización económica será mayor, eh, digo, que la circulación, que el movimiento se verá restringido, eso desde el lado como más pesimista, por decirlo de algún modo. Y
en la otra punta del espectro, otras miradas que hablan de un futuro con mayor conciencia ambiental, de modificación de estructuras políticas o económicas que son nocivas o que son dañinas, de una mayor sensibilidad o altruismo, en esto que hablabas de cierta mirada a lo mejor más romántica en cuanto a los aprendizajes que nos puede dejar esta pandemia. Ahora, yo creo que es interesante poder salir y corrernos justamente de una mirada dicotómica de esto, de pensar que va a ser o blanco o negro. Entiendo que tendrá que ver con toda esta complejidad y con todos estos matices, y que probablemente sea un futuro con algo de todo esto. Eh, y, y que no viene ni nace a partir de esta pandemia, sino que ya se venían muchas de estas cosas gestando y conformando desde antes. En cuanto a lo vincular, bueno, ese es por supuesto que es el gran desafío, ¿no? Si vino a, a atacar, por decirlo de algún modo, en el nudo de la cuestión es lo vincular, porque hoy no podemos encontrarnos con otros, las demostraciones de afecto se ven reducidas, el abrazo es casi imposible. Y hasta donde sabemos, los humanos nos constituimos en la relación con el otro. Desde que nacemos hasta el final necesitamos de un otro y del vínculo con otro. Entonces, bueno, esa es una de las grandes preguntas abiertas. ¿Cómo recomponer y cómo repensar esto del vínculo y de la relación y del encuentro con el otro a partir de todo esto? O sea, es que desde siempre los que estamos en educación, cada vez que leíamos algo, leíamos que somos los seres humanos seres racionales con emociones o que tenemos emociones. Y la realidad es que hace muy poco leí a un autor que decía que somos seres emocionales que razonan. Y en esto de la pandemia yo creo que se manifiesta con mucho mayor claridad esto, porque lo que nos está faltando es el vínculo, el cual ata desde otro lado las relaciones humanas. Y entonces la pregunta que se me ocurre ahora es si quedan secuelas emocionales después de tanto tiempo de encierro, de no tener este vínculo, de no tener el afecto que es muy típico nuestro, el abrazo, el darnos un beso, el darnos la mano. ¿Quedan secuelas después de tanto tiempo en casa? Claro, bueno, en la línea con lo que veníamos hablando, cada persona, cada sujeto responderá de modo diferente ante esto, desde su propia historia, desde sus propios recursos psíquicos. Ahora, sí es cierto que ante una situación del orden de lo traumático que esta pandemia instala, como veníamos charlando, quedarán sin dudas marcas, huellas. Podríamos pensar en que probablemente persista esta sensación de fragilidad o una sensación como de alarma o de alerta constante, cierta reticencia a interactuar con otros. Entonces, esa por supuesto será uno de los grandes desafíos, ¿no? Esta pandemia nos instala de alguna manera la concepción del otro como alguien peligroso, alguien de quien me tengo que defender, alguien que potencialmente podría hacerme daño. Trae también cuestiones que tienen que ver con la estigmatización de alguna manera. Por supuesto que no son nuevas, insisto, son procesos que ya venían dándose y que tal vez esta situación de pandemia las pone sobre el tapete. Entonces, ahí creo que hay una gran tarea en cuanto a deconstruir estas cuestiones. O, por ejemplo, pensar el encierro, que el encierro no se vuelva un modo social, ¿no? Y también, en cuanto a esto, ya veníamos con procesos de mucho repliegue, muy individualistas, muy narcisistas. Bueno, ese creo que es el gran camino a deconstruir, cómo deconstruir esto de los encierros y cómo pensarnos más que en tanto defendernos del otro, cómo construir con el otro, pensar con el otro, ser con el otro. Vos planteabas algo ahí
que era justamente una gran duda, al menos que tengo yo, es si este encierro físico, por llamarlo de alguna manera, no tenía como antecedente un encierro emocional, un encierro de los vínculos. Las redes, que hoy la usamos tanto, por necesidad y por obligación, si no fueron gran parte responsables de este terminar con algunas cuestiones históricas de los vínculos, del hablar mirándose a los ojos y no tanto chateando. Entonces era, en este tiempo transcurrido y de encierro y demás, si este encierro físico no es posterior a un encierro emocional que teníamos o vincular. Claro, sí, sí, precisamente creo que bueno, esto que charlábamos, ¿no? Un encierro que ya veníamos con ciertas lógicas muy egocéntricas y en este sentido, Que ojalá esto en algo de definitiva eso, lo potencia o claro, lo deja más claro, en superficie, ¿no? claro, ojalá se propicie algo que tenga que ver más con la generosidad y con la salida y hacia el encuentro con los otros. Bien, Betania, yo te agradezco enormemente este trabajo que hicimos de la UCEL, de la universidad, junto con el Colegio del Sol, en sus 3 niveles, en el cual hemos querido devolver un poco a la sociedad de todo lo que habitualmente nos brindan, tanto a UCEL como al Colegio del Sol, de dar un panorama, una idea de cómo vemos, qué es lo que vemos, qué es lo que se avecina, con muchas preguntas y pocas respuestas, obviamente, pero que hemos encontrado de un lado y del otro una comunidad de ideas y de análisis que no es fácil encontrar en un grupo humano. Así que yo agradecer a UCEL, agradecer a las 3 entrevistadoras anteriores, a Florencia, a Daniela y a Valeriana, agradecerle a Angie que está grabando y que va a ser la gran responsable de la edición. Pero fundamentalmente este mensaje tiene que ver con un mensaje no pesimista, que es el que vos planteabas como una de las visiones, sino optimista de lo que tiene que venir. Y nosotros como instituciones educativas tenemos esa responsabilidad de transmitirlo. Así que agradecerte y bueno, y seguramente la respuesta de la gente va a ser que recojamos todas esas opiniones para ver qué podemos seguir aportando desde UCEL y desde el Colegio del Sol. Agradecerles a ustedes, siempre esta posibilidad de pensar juntos es sumamente importante. Gracias. Hasta luego, gracias. Y seguramente nos vamos a encontrar en alguna otra actividad. Así que hasta la próxima.